Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando con el famoso teorema de Rolle. Vamos a ver qué es lo que nos dice este teorema y para qué nos va a estar sirviendo. Hay que entender cada parte del teorema porque si no, no lo vamos a poder aplicar. Dice, el teorema del valor extremo establece que una función continua en un intervalo cerrado AB debe tener tanto un mínimo como un máximo en un intervalo. Eso ya lo habíamos visto en anteriores clases. Ambos valores, sin embargo, pueden ocurrir en los puntos extremos y eso ya lo habíamos comentado. O sea, como son intervalos cerrados, puede ser que en algún extremo de los intervalos cerrados se tenga un máximo o un mínimo. Tal es el caso más clásico de una función lineal, ¿no? Que sea decreciente o creciente, no importa. Tenemos esta función lineal, supongamos que tenemos el intervalo a b, donde claramente aquí vemos que tenemos un mínimo y aquí vamos a tener un máximo. ¿Okay? Esto considerando obviamente los extremos, porque si no los consideramos realmente no va a haber ni un mínimo ni un máximo. ¿Okay? Sigamos con toda esta parte. Dice que el teorema de Rolle, nombrado por el matemático Michael Rolle, proporciona las condiciones que garantizan la existencia de un valor extremo dentro del interior de un intervalo cerrado. ¿Okay? Aquí lo que nos está diciendo es que hay algunas características o condiciones que puede cumplir una función de tal manera de que estén dentro del intervalo, yo obtenga en este caso lo que viene siendo un valor extremo, ¿ok? Y recordemos que los valores extremos pueden ser un máximo o un mínimo. No nos dice cuál, pero nos dice que existen ciertas condiciones que las garantizan. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Aquí empieza el teorema. Sea f continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. Si me dice que f de A es igual a f de B, quiere decir que al evaluar la función, la altura de A a B, cuando yo evalúe la función, puede ser que sea algo de ese estilo. Es una idea. Donde este que se está formando acá, este va a ser f de A, tiene la misma altura que f de B. Es lo que me está diciendo. Es una manera de graficar esto que realmente hay muchas formas, ¿no?, de hacer funciones de tal manera que yo tenga la misma idea. O sea, dense cuenta como no necesariamente está en el eje X, aquí está en el eje X, aquí este puede ser f de A, este puede ser f de B. Y en ocasiones está por encima del eje X, eso no importa realmente, vuelvo a repetir. Vemos que aquí está dándome un posible valor mínimo y aquí un posible valor máximo. El caso es solamente entender a qué se refiere con la condición. Entonces quiere decir que al evaluar los extremos, ambos extremos tienen el mismo valor de y. Entonces nos dice que existe al menos un número c que esté dentro del intervalo abierto, porque no voy a contabilizar a los extremos. Es algo muy importante del teorema de Rolle, no contabiliza a los extremos como máximos y mínimos. El teorema de Rolle me dice que de a fuerzas en medio de ese intervalo va a haber o un máximo o un mínimo. Y nos dice tal que f de c es igual a 0. Esto es la definición de puntos críticos que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto es lo que me garantiza el teorema de Rolle, pero pues para que cumpla tiene que pasar esto primero. ¿Okay? Vamos entonces a analizar un pequeño ejemplo para ver cómo vamos a estar resolviendo este tipo de ejercicios. Dice, verificar si la función que aparece aquí, que es x cúbica menos 2x cuadrada menos x más 2, cumple con las condiciones que se necesitan para aplicar el teorema de Rolle. En el intervalo, me están dando aparte un intervalo de menos 1 a 2, hallar los puntos C, o sea los puntos críticos, tales que se cumpla que f' de c sea igual a 0 en el intervalo de menos 1 menor que c y c menor que 2. En pocas palabras me dice que quiero que se cumpla esta cosa en el intervalo de menos 1 a 2 abierto. ¿Okay? Es prácticamente lo que quiero. Y aquí es donde viene, como quien dice, la parte entre comillas difícil a veces o a veces fácil, depende mucho de cómo tú lo puedas trabajar, cómo tú lo puedas resolver. ¿Okay? Lo primero que nada hay que checar la condición de que f de A sea igual a f de B, ¿no? Porque es la primera parte de la condición. Entonces, puesto de que f de x es una función polinomial, para empezar es una función polinomial, porque es una función polinómica por el simple hecho de que no hay radicales, no hay fracciones que impliquen funciones racionales, es una función bonita, ¿no? Al tener esto yo ya puedo decir que esta función es
por ser polinomial, continua y diferenciable, o sea, derivable en todos los puntos que yo quiera, ¿ok? Entonces yo puedo derivar esta función sin ningún problema y ya lo hemos derivado, de hecho, en varias ocasiones, funciones de este tipo. Entonces vamos a ver si cumple la primera condición. ¿Es continua en el intervalo cerrado? Sí. El segundo punto cumplido es que sea derivable, ya está, que de hecho es parte de la hipótesis del ejercicio. Que sea continua en el intervalo, que sea derivable en el intervalo, ya tengo esos dos, ahora me falta ver que f de a sea igual a f de b. Vamos a checar eso. El tercer punto, debe existir un punto de tal manera de que f de a sea igual a f de b. Esto en sí no siempre ocurre y en ocasiones no es fácil de verificar. La manera más sencilla de determinar este caso es realizar la gráfica para poder visualizar dicho valor, ¿ok? Pero pues en este caso, muchachos, cuando me dan el intervalo, porque en ocasiones hay ejercicios donde no te dan el intervalo, te dicen busca un intervalo de una función donde se encuentre el teorema o donde se cumplan las características para aplicar el teorema de Rolle. Pues aquí ya es más difícil porque no te dan el valor de A y de B, pero en este ejercicio me dan el valor de A y me dan el valor de B, por lo tanto es más fácil porque solo tengo que aplicar literalmente f de menos 1, ver qué es lo que ocurre y checar si esto es realmente igual a f de 2. Es lo que yo quiero. Y si me está dando lo mismo, pues por lo tanto ya cumplió la tercera condición. Pero si no me dieran el intervalo, yo tendría que buscar el intervalo donde se va a estar aplicando el teorema de Rolle. Y aquí es donde ya sí empieza como a haber un dolor de cabeza a veces, ¿no? Para poder resolverse. Analizando la gráfica, yo puedo notar que f de menos 1 es igual a 0 y f de 2 es igual a 0. Entonces quiere decir que ambos son iguales, está cumpliendo ese teorema de Rolle. Supongamos que yo no tuviera la gráfica como comento, yo tuviera solamente la función que es x cúbica. Voy a volver a copiarlo acá, f de x igual a x cúbica menos 2x al cuadrado menos x más 2, si no me equivoco. Ok, sí, perfecto. Entonces si yo quiero checar o verificar eso que estaba mencionando, yo solamente evalúo. F de menos 1 va a ser menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos por menos 1 más 2. Checo, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es simplemente 1, por 2 me queda menos 2, menos por menos me queda más 2. Esto es menos 3, esto es más 3, esto es 0. F de 2 sería 2 al cubo, menos 2 por 2 al cuadrado, menos por 2 más 2. Esto me queda 8, esto también me queda 8, esto me queda 2, esto me queda 2, esto es 0. Entonces efectivamente son iguales, por lo tanto cumple el tercer punto, f de a es igual a f de b. Ya cumplió los 3 puntos que necesito para poder aplicar el teorema de Rolle. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Bueno, si me fijo en la gráfica, obviamente no siempre voy a tener la gráfica para poder resolver este tipo de ejercicios, pero con la vil gráfica que tengo yo ya puedo ver que existe por acá un punto máximo y por acá un punto mínimo. Ahora solo me falta determinar cuándo se da el punto máximo, cuándo se da el punto mínimo. ¿Esto es difícil? Bueno, realmente no, porque recordemos que para poder hacer eso yo tengo que hacer f' de c igual a 0. Quiere decir que yo tengo que derivar mi función original, resolver la ecuación cuadrática, cúbica o el grado que me haya quedado al derivar, y los valores que me den son los puntos conocidos como críticos. Y ahí yo ya tengo que evaluar en la función original para ver si tengo un máximo o tengo un mínimo, cosa que ya habíamos visto anteriormente, pero no lo habíamos trabajado dentro del teorema de Rolle. Entonces vamos a ver esos detalles. Para este caso vemos entonces que efectivamente en x igual a 1 y en x igual a 2 se tiene cumplido el punto que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Como comenté, al ver la gráfica pues lo volvemos a validar. Ahora es donde viene la chamba, ¿no? Decir que f' de c es igual a 0. Ahora resolvemos la derivada, nos queda que es 3x al cuadrado menos 4x menos 1, y aquí es donde igualamos a 0. Y con ayuda de diferentes métodos, porque aquí como tenemos 3x cuadrado menos 4x menos 1, yo ya puedo resolver la ecuación cuadrática, o si fuera cúbica, la cúbica, por algún método que ya hayamos visto.
Aquí voy a utilizar la fórmula general para no estar intentando factorizar, porque a veces veo que a muchos les cuesta trabajo factorizar y les es más fácil ir directo a la fórmula general, ¿no? Vamos a ver, entonces tenemos esto, nos va a quedar que va a ser menos 4 más menos la radical de lo que viene siendo menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a por c, todo esto dividido entre 2 por a, que es 3. Me fijo que aquí me va a quedar como positivo, más menos la radical de 16, menos, me va a quedar más porque es menos por menos, me va a quedar más, aquí me queda 12, entre 6. Esto me queda como 4 más menos la radical. Vemos que tengo lo que viene siendo 16 más 12. Me va a quedar 28 entre 6. Ojo que esto no es el mínimo. ¿A qué me refiero con el mínimo? Yo pudiera tratar de simplificar esto sacando la mitad, sacando radicalización, etc. ¿Okay? Recuerden que esto realmente se puede radicalizar, se puede hacer un montón de cosas en cuanto a matemáticas, ¿ok? Por eso esta es la versión tentativa, porque de hecho yo pudiera hacer esto. Raíz de 28 lo puedo ver de diferente manera. Recordemos que 28 es lo mismo que decir 2 por 2 por 7. 2 por 2, 4. 4 por 7 va a ser 28. Eso es lo mismo que decir raíz de 4 por raíz de 7. Y eso es lo mismo que decir 2 por raíz de 7. ¿Okay? Entonces es una manera de estar visualizándolo. Entonces esto yo lo puedo reescribir como 4 más menos 2 raíz de 7 entre 6. Factorizo el número 2 tanto arriba como abajo, me va a quedar como 2 por 2 más menos raíz de 7 entre 2 por 3. Cancelo y me va a quedar que va a ser 2 más menos la raíz de 7 entre 3. ¿Ok? Les repito, es una manera de simplificar un poquito más lo que tenemos aquí. Entonces me está quedando dos posibles valores para los puntos máximos o mínimos. 2 más la raíz de 7 entre 3 y 2 menos la raíz de 7 entre 3. Entonces, al tener estos puntos yo ya puedo categorizar o checar cuál va a ser punto máximo y cuál va a ser punto mínimo. Entonces, vamos a estar viéndolo. Como menciono, aquí ya tengo el valor de x igual a 2 más menos raíz de 7 entre 3. Si notamos, obtenemos como mínimo y un máximo en esos puntos, pero ¿cuál es cuál? Tú vas a agarrar entonces, como mencioné, este número, porque ese es un número a fin de cuentas, y evaluarlo dentro de la función original, como ya habíamos visto. Entonces yo voy a hacer f de 2 más la raíz de 7 entre 3, y esto me debe dar un valor, y debo hacerlo ahora con el otro, 2 menos la raíz de 7 entre 3, y esto me va a estar dando otro valor. Obviamente trabajar estos números dentro de estas cosas no siempre son tan sencillas, porque son números bastante feos, ¿no? Como se puede ver, son números irracionales. Entonces trabajar con esto obviamente nos va a dar solamente aproximaciones, pero pues de que se puede realizar. Entonces nos va a quedar para el primero, por ejemplo, nos va a quedar como 2 más la raíz de 7 entre 3 al cubo menos 2 veces 2 más la raíz de 7 entre 3 al cuadrado menos 2 más la raíz de 7 entre 3 más 2. Ok, esta cosa ya desde aquí se viene a poner algo turbio, porque nos va a quedar entonces como 2 más la raíz de 7 al cubo entre, pues 3 al cubo, pues podemos notar que va a ser 27, menos 2 veces 2 más la raíz de 7 al cuadrado entre 3 al cuadrado va a ser 9, menos 2 más la raíz de 7 entre 3. ¿Ok? Nos va a quedar como que algo de este estilo. Una idea para no meterse con tantos números de ese estilo es hacer una aproximación con la calculadora científica, o sea, poner 2 más raíz de 7 al cubo y ver cuánto les va a quedar, ¿no? 2 más la raíz de 7 realmente es equivalente aproximadamente a 4.64. Entonces elevarlo al cubo nos va a dar como 100.26, dividido eso entre 27, nos va a quedar como a 3.71, y así tengo que hacerlo con todos los valores que me estén dando. Son solo aproximaciones, como vuelvo a repetir,
porque al ser números irracionales nos van a quedar cosas de verdad a veces bastante feas, ¿no? Entonces, siguiendo con todo eso, ya obtenemos que al comprobar con el teorema de Rolle, obtenemos un punto máximo en este que está acá, que si no nos hemos dado cuenta, habíamos dicho que x es igual a lo que viene siendo, según esta cosa, a lo que es 2 más la raíz de 7 entre 3. Saquemos cuentas, 2 más la raíz de 7 entre 3 nos va a dar aproximadamente 1.5. Entonces, en este valor tengo un mínimo, cuando es 2 más la raíz de 7 entre 3. Y tengo un máximo cuando es 2 menos la raíz de 7 entre 3. ¿Okay? Aquí tengo un máximo, aquí tengo un mínimo, ¿okay? Como estaba mencionando. Y de este modo ya obtengo los resultados para lo que es el teorema de Rolle. ¿Okay? Y pues eso sería todo por mi parte el día de hoy.